Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines, pichurrinas? ¡Albicias! Dios mío de mi vida, Virgen Santa de mi corazón. Ahora lo explicaré el por qué estoy tan semi-pseudo contento. Podría estarlo más, a lo mejor, pero bueno, no está mal. Señores míos, sobre todo señores, porque esto es un perfume masculino, tenemos esta Montblanc Explorer Platinum. Concentración de parfum para este perfume creado por Bruno Jovanovic y que lleva las siguientes notas de salida. Una de corazón, una de fondo. Es una y una. 3. Salida en hojas de violeta. Corazón en esclarea. Un fondo de cedro. Bueno, voy a recogerme el secante, el blotter, como dicen los más snobs de todo esto. Y ha sido, cuando la probé, una sorpresa grata. La verdad es que no le hago mucho caso a lo que son las Montblanc, porque no son fragancias que así a priori me terminen de convencer 100%, salvo la Parfum. Pero tengo que reconocer que esta Platinum me ha quitado pues mucho de no sé cómo llamarlo, pues del mal rollito que me da a mi Montblanc, porque siempre creo que han estado a caballo, y de hecho esta no está muy lejos, de estar pareciéndose a determinadas fragancias que están en el mercado y que son muy top. Pero aquí se ha alejado precisamente de las fragancias que son muy top y ha terminado haciendo algo de un perfume que muchísima gente en el canal me está diciendo que si hay por ahí algún clon, alguna inspiración, algún perfume con remanentes a Quasar de Jesús del Pozo. Y es que yo no sé si Bruno conocería en su momento Quasar, pero es que esto tiene una genética muy similar. Estamos hablando de un perfume que es para diario, para trillarlo a muerte. Da igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Tampoco lo considero un perfume de bodas, bautizos y comuniones, pero nos vamos a ir adentrando en lo que es la estela de la proyección, que es como mucho pues 1,5 metros durante aproximadamente, y ojo, cuidado, que está muy bien, 1 horita y media, que está muy bien, ya os lo digo yo, que se queda plenísimamente perceptible durante aproximadamente unas 6 horas, porque mi piel funciona muy bien, 6-7 horas está perfecto, y en ropa te aguanta la existencia. O sea, no se va abajo enseguida, ni muchísimo menos, rinde estupendamente, no tenemos por qué llevar una beast mode, porque el comportamiento no es una beast mode. Es un comportamiento, concentración o de parfum, pero dentro de ese estándar de fragancias que podrían entenderse como una concentración o de toilette, porque son sumamente amables. Es que es un gustazo de oler. Tengo que decir que me ha perdido la cabeza, porque es que este es el perfume de diario para usar después del gimnasio, para la mañana, para cuando vas a la oficina, que todo el mundo trabaja en la oficina con traje. Pues esto, ¿me entendéis? Para los profesores, para la gente que trabaja en sanidad. No es que sea un versátil, es que va más allá de lo versátil. O sea, es que realmente te da la cara y te defiende muy bien pues el día a día. Me da igual si es primavera, verano, otoño, invierno. Lo defiende excepcionalmente bien. Y sobre todo lo que más me gusta es que tiene un deje a Quasar muy potente. A ver, sé lo que estoy diciendo porque todavía tengo yo mi unidad de Quasar que todavía le queda y sé cómo huele perfectísimamente Quasar, vamos, a tope. Pero tiene ese remanente que además es muy pulcro, es muy limpio y tiene cierto tono que es deportivo, con lo cual siempre es de agradecer no llevar algo que sea excesivamente pesado, sino que sepas que realmente te está vistiendo y que te da ese aporte y ese touch diario para ir limpio y pulcro. Tenemos hoja de violeta, pero la hoja de violeta, y lo sé perfectísimamente bien porque tengo la molécula, es verde. No huele a violeta, no huele a flor. Te da un tono verde súper fresco y chispeante, pero no huele a violeta. Que nadie se piense que porque lleve la hoja de la violeta tiene que oler a violeta, porque no es así. Además, la molécula es hiper mega oscura, es un verde súper profundo. No llega al negro, porque no llega al negro, se ve que es verde, pero es un verde hiper oscuro, muy oscuro. Por eso digo que estamos hablando de verdores en la salida, que además, y como dice en el INFI, me vais a permitir
que aquí está esto, lo enseño para que se vea que sí, que efectivamente esto es el blister original junto con el cacharro original y que lo he probado en perfumería Bruni al lado de mi casa, ni 50 metros. El caso es que debéis de saber que los cítricos van acompañando muchísimo la composición y que, por supuesto, esos cítricos van con ese verdor de esa hoja de violeta, para luego pasar a lo que es la esclarea en el corazón, que está acompañadísima de flores como, por supuesto, declarado en el INCI, la rosa a muerte. Más concretamente es un geranio súper verde y chispeante, pero en ningún caso vais a sentir un olor a rosa hiper mega potente, porque lo que han tratado es de trabajar ese touch limpio, de un tío que va limpio, que es regio. Pues eso es, aunque vaya sport, pero tiene estilazo. Bueno, el estilazo lo pone uno, no el perfume. El perfume ayuda a ese estilazo, pero tiene estilazo. Es una fragancia que tengo que reconocer que tiene muchísimo estilazo. Al menos lo aporta, aunque seas un sabandija. Y en el fondo, nota declarada el cedro. Pues sí, efectivamente, pero se sigue manteniendo ese juego de verdores, con esas flores, esa rosa, con esa flor de azar del naranjo, del limonero, me da igual porque sigue siendo flor de azar, que está muy tenue, todo limpio, pulcro, manteniendo un rollo como de algodón, pero con cierto tono, y ahí es donde tengo yo el rollito con ella, es que me da olor a periódico. Tengo ese tono que tenía precisamente Quasar cuando secaba, que te daba ese tacto de periódico cuando lo abrías, que era realmente lo que Jesús del Pozo buscó, que estuvo fantástico ahí a la hora de la recreación. Y esto se parece un montonazo. Entiendo que no es de una forma buscada, ni muchísimo menos, pero al final hay tanto perfume en el mercado que tarde o temprano termina apareciendo algo que se puede parecer a, o ser similar, o tener reminiscencias, que no tiene por qué ser igual, que de hecho no es igual. Pero cuando la probé dije, Dios mío de mi vida, habemus papa, ha aparecido algo. Porque como me estáis preguntando mucho si hay clones o algo que se parezca, aquí lo tenéis, Montblanc Platinum. Ahí la tenéis, ni más ni menos, porque en su día salió un clon que no me acuerdo, se llamaba Electimus, era un nombre en griego, en latín o algo así, que no me acuerdo, que tengo también el... Tengo el perfume, lo tengo en set además, pero no sé, lo estaba buscando y no lo encuentro. Pero para poder hablaros de algo que ya ni existe, porque ninguna de las dos existen, os referencio esta Platinum, que tiene mucho de ese toque que tenía Quasar. Si es que no, es que de verdad, sí, y además una fragancia que va a ser súper reconocible para la gente que la haya tenido, porque cuando la huela va a decir, ostras, es verdad, esto tiene un chute muy fuerte de lo que es Quasar de Jesús del Pozo. Más contexto, no tiene edad, no os preocupéis por el tema de las edades, que esto se lo puede poner quien quiera. Hombre, a ver, gente jovencita, no, pero a partir de unos 20 años te lo puedes poner y vas... A las tías les gusta mucho, ¿eh? O sea, cuando me la he estado poniendo para testarla y todo esto, cuando he pasado por al lado de las mujeres, sobre todo mujeres con confianza, me han dicho que olía muy rico y muy bien. Así que tener en cuenta esta Montblanc Platinum para empotrar, sí, porque no es una gran empotradora. Yo consideraría una fragancia gran empotradora, como estuve comentando el otro día a unos colegas, la Jean Paul Gaultier Scandal Absolu. Esta es más seducir, más un juego de voy a seducir, voy a galantearte para luego conseguir llevarte a la cama. Básicamente. Sí. Así sería la cosa, más o menos. Señores míos, señoras mías, que no quiero hacer más pesado el vídeo. Si tenéis dudas, tacatá, a escribir. Y yo encantadísimo de la vida que os contesto. Ya sabéis también que, como sé que hay gente que no le va a gustar nada de lo que he dicho, lo tengo muy claro, un insulto, un comentario muy feo, y os mando al pozo para que le oléis el sobaco a la niña guarra del pozo. Y luego, pues como hay mucha gente que me quiere y se tira el rollo conmigo, pues ya sabéis, le dais a las suscripciones,
activáis las campanitas para que cada vez se supone que cuando saque un vídeo, YouTube decida, pues, avisaros, básicamente. Y muchos likes y comentarios, lo he dicho antes. Y ya está, que me voy con la música a otra parte. Si me dais algún super thanks, os querré más todavía. Auf Wiedersehen.